Ahora sí, vamos a meditar en la palabra de Dios, Romanos capítulo 7, versículo 18. Estamos saludando desde el área metropolitana de Atlanta, en Georgia, a todos los hermanos que puedan estarse conectando. La vez pasada sabemos de que habían hermanos en España, habían hermanos en New York, en Guatemala, en El Salvador, y hasta en México y en otras partes. Así es que bienvenidos y bienvenidos, hermanos. Amén. Amén. Romanos capítulo 7, versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Voy a pasar al verso 2 y luego explico por qué. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Esta mañana, dependiendo de Dios, vamos a hablar un poquito sobre la realidad de lo que a nosotros nos sucede en cuanto al pecado. El apóstol Pablo hace varias menciones aquí. Dice él, de que él está teniendo problemas, él está dando un testimonio. Y es bien importante que ustedes lo observen. Porque no es un cristiano inmaduro, sino que está hablando un apóstol, un hombre de Dios, un hombre que tuvo una experiencia con el Señor, que Dios le salió al encuentro para poderlo rescatar de su vida religiosa que él llevaba. Y el apóstol Pablo comienza diciendo: y yo sé que en mí, oiga esto, y yo sé que en mí, ese es el verdadero Pablo que está hablando, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él está diciendo, nos está testificando, nos está diciendo: yo, el apóstol Pablo, habiendo sido encontrado por Dios, el apóstol Pablo, siendo un hombre de posición en la iglesia, siendo el apóstol Pablo, encontrado por Jesucristo mismo, evangelizado por Jesucristo mismo, estoy teniendo un problema. Y dice él: yo sé que en mí, eso es humildad. Oiga esto, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En mí no mora el bien. Es más fácil decir o aparentar de que nosotros somos personas espirituales a tener que pararse en un púlpito y decir: tengo un problema, hermanos.
en mí no mora el bien. Ese es el apóstol Pablo. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El hacerlo, no soy capaz de hacer el bien. Porque el pecado mora en mí. Mire lo que dice el verso 19. Y si hago, dice, porque el 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, dentro de nuestros corazones hay el deseo de hacer el bien. ¿A cuánto les pasa eso? Que quieren hacer el bien. Pero de repente, en un momento de descuido, en un momento que ni siquiera se lo imagina, termina haciendo el mal. Usted sale de su casa y dice, Señor, este día me entrego a ti, este día yo quiero hacer tu voluntad, este día yo quiero honrarte. Y de repente alguien, si usted va manejando, a alguien se le cruza en el camino sin importar de que usted iba como que si no existía usted, y usted como que le dan ganas de sacar la pistola que no tiene, ¿verdad? Aunque sea de agua, y le dan ganas de decir un montón de cosas, y en un momento perdió la bendición. A veces venimos al servicio y nos levantamos desde el sábado, ya estamos pensando, mañana vamos a ir al servicio, mañana nos vamos a gozar en el Señor, pero de repente en la mañana cuando nos levantamos, ¡pum!, un problema. Y se arruinó el momento aquel especial. ¿Por qué? Por esto. Porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Verdad? En mí no mora el bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben eso? Que en ustedes no mora el bien. Amén. Que en ustedes mora el mal más bien. Que no mora el bien. Yo creo que no nadie, mora el bien. nadie Sí, lo ya puede me confundí, creer ¿verdad? porque normalmente todos nos sentimos buenos, ¿verdad? Todos nos sentimos buenos. Y alguien que nos diga, no, yo no soy malo. O sea, ¿cómo puedo ser malo? Pero es nuestra realidad. Pero la realidad es de que en mí, dígalo usted, en mí no mora el bien. No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero el entender esto a nosotros no nos va. Esta mañana yo no estoy pretendiendo condenarle, porque el condenar es el trabajo del diablo, pero ya no puede condenarnos, ¿verdad? Entonces Cristo es el que nos defiende. Entonces, más bien lo que quiero es que esta mañana Dios, por su Espíritu Santo, traiga luz a nuestras vidas para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos, de qué padecemos y cuál es la solución. Entonces dice, pero lo que no quiero, eso hago. Y entonces dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermano, pero yo ya me convertí. Sí, pero el pecado mora en usted. Ay, eso está maduro todavía, ¿verdad? Porque decir el mal mora en mí es fácil, pero decir el pecado mora en mí, y hasta decimos, vea, yo no ando en pecado, hermano, yo estoy súper bien. No, usted no anda en pecado, pero el pecado mora en usted. Ya se puso seria la cosa, ¿verdad? Ya como que ya no nos gustó, ya sentimos feo esta cosa, porque ahí viene algo bien importante. Yo creo que ahí es donde debemos darnos cuenta que pues no todos vamos a actuar de una buena manera, ¿no? Sí. Y hay que entender esa parte humana. Hay que entender esa parte humana, pero estamos en la misma iglesia. Pero la cuestión es de que el Señor a lo que nos quiere llevar esta mañana es a darle solución. Amén. Porque no solo se trata de que sepamos y entonces ahora ya agarramos excusa, ¿verdad? El pecado mora en mí, hermano, así que me voy a echar un trago. El pecado mora en mí, así que una canita al aire. El pecado mora en mí, así que ni modo, pues. Si el apóstol Pablo dice que el pecado mora en él, entonces también en mí. Si el apóstol, ¿por qué yo no? ¿Verdad? No es esa la intención del Espíritu Santo. El Señor no me levantó de madrugada para predicarle eso. No. Entonces sigamos. Entonces dice, así que, verso 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, en los próximos días vamos a hablar mucho sobre el hombre interior,
y sobre el hombre exterior. Dice, porque según el hombre interior, verso 22, me deleito en la ley de Dios. Eso quiere decir de que su hombre interior vino a esta reunión de discipulado esta mañana porque usted tiene un hombre interior de que se deleita de venir a una reunión como esta, como los que van a ver este video. Entonces, se deleita en las cosas de Dios. Usted cantó esta mañana, usted ha estado cantando esta mañana, porque su hombre interior es el que se deleita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo detectamos de que no estamos en el hombre interior, actuando en el hombre interior? Cuando no queremos venir a la iglesia, ese es el hombre exterior. Cuando no queremos participar del servicio, ese es el hombre exterior. Cuando empezamos a maldecir en vez de bendecir, ese es el hombre exterior. Pero no vamos a hablar hoy del hombre exterior. Vamos a hablar de que dice de que el hombre interior, y según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Paremos ahí un momento. ¿Por qué tenemos los problemas con el pecado que tenemos nosotros? Porque dice el apóstol Pablo y el Espíritu Santo nos están destapando esto esta mañana, porque quieren que nosotros entendamos cómo es que nosotros estamos creados y cuál es el problema que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un hombre exterior y nosotros tenemos un hombre interior. El hombre interior se deleita en la ley de Dios, piensa en las cosas de Dios. Pero el hombre exterior, que es también conocido como la carne, se opone a todo lo espiritual. Y ese hombre exterior, que no vamos a hablar detalladamente hoy, pero ese hombre exterior se opone. Y el problema es de que cuando el hombre interior se está deleitando en las cosas de Dios, dice que el apóstol Pablo, queriendo yo hacer lo bueno, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en mis miembros, hallo esta ley, que esta ley, mire, veámoslo mejor, dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde está esa ley? En mis miembros. Los miembros que usted tiene es parte del hombre exterior. Y esa ley, que se le conoce como la ley del pecado, mora en sus miembros. Ahí es donde la mayoría de cristianos tenemos problemas, porque ¿cómo decirle? Le damos una interpretación equivocada a la palabra de Dios. Y entonces, no entendiendo esta verdad, caemos en el error de volvernos religiosos hipócritas. Porque como versículos como aquel de 2 Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y que tiene una gran verdad, pero mal interpretada y mal entendida, causa de que la gente, unos a otros, anden buscando esa nueva criatura, pero no la buscan en ellos, ¿verdad? Sino en los demás. Y entonces, y cuando ven los errores del otro, entonces el otro se siente acusado, empiezan a acusarlo, y el otro que se siente acusado ahora quiere actuar bien, pero enfrente de los hermanos. Y entonces se viste como cristiana, ¿verdad? Según como la iglesia le enseña que tiene que vestirse, pero nomás está lejos de la iglesia. Hermano, vive de otra manera. Y yo no estoy hablando de vestimentas porque yo no soy legalista, pero sí digo lo que pasa dentro de nuestra iglesia, en general. Entonces el cristiano se vuelve hipócrita.
Y cuando saluda, Dios le bendiga, hermanito. Aleluya. Pero cuando está lejos, se le salen culebras y sapos por la boca. Porque solo era una apariencia. Entonces, Dios lo que quiere esta mañana, y eso es lo que yo quiero que usted entienda, que yo no le estoy aquí ni para sobarle el pecado, ni tampoco para golpearlo y hacerlo pedazos. No, lo que quiero es que aceptemos que el mal mora en mí. Que acepte usted de que en usted mora el pecado. Que en sus miembros hay una ley que se llama la ley del pecado. Porque si no lo aceptamos, entonces no vamos a poderlo solucionar. Es como que usted tenga un cáncer y usted sabe que se está muriendo y siente el dolor del cáncer, pero cuando llega el doctor y le dice el doctor, bueno, ¿y qué es lo que tiene? Nada, doctor, estoy bien. Ah, sí, sí, estoy bien. Y entonces, cuando usted va al físico, muchas veces hasta lo hacen que se desnude. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque si usted no hace, si usted no obedece al doctor, si usted no se desnuda y si usted no se sincera y le dice lo que a usted le pasa, entonces no le van a poder ayudar. Lo mismo, esta mañana hemos venido a la clínica del Espíritu Santo. Y si usted decide, y los que me están viendo, deciden seguir con esa actitud religiosa, no vamos a avanzar. No crea de que yo no he tenido que pasar por esto. Yo he tenido que ser desnudado, a las buenas o a las malas. Pero Dios me ha hecho entender ahora esta palabra para poder ayudarles a ustedes. Para poderme ayudar a mí. El Espíritu Santo quiere ayudar a alguien que nos está viendo, que nos está escuchando, y a ustedes que están aquí. Lo primero es aceptar la realidad de qué pasta estamos hechos. Tenemos un hombre exterior y tenemos un hombre interior. Y ese hombre exterior es lo que nos está arruinando la vida. Ese hombre exterior, dije que no voy a hablar mucho de él, pero ese hombre exterior es el que usted vio hoy en el espejo, al que usted arregla tanto, al que usted cuide y al que usted mima y al que le echa cremitas y que le echa aquí, que le echa allá y le echa desodorantes y arregla el pelo y toda la cosa. Ese es el hombre exterior. El hombre exterior también tiene que ver con el alma. El alma es un problema que nosotros tenemos. El alma es el que se ofende. El alma es el que se enoja. El alma es el que se entristece. Todo eso es el hombre exterior. Pero no voy a hablar del hombre exterior. Solo es un poquito para que vaya entendiendo, porque nos estamos metiendo. Ese es el problema que tenemos. ¿Quién es el hombre interior? El hombre interior es nuestro espíritu que estaba muerto y que el Señor vino y dijo, sea la luz, y nos dio luz y nos dio vida. Y por eso usted está aquí esta mañana alabando, glorificando su nombre y deseando aprender de su palabra. Ese es el hombre interior, ahora conectado con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos fue dado. Todos aquí los que estamos en esta sala tenemos al Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo con nuestro espíritu unidos, ese es el hombre interior, el verdadero hombre que es, cuando digo hombre estoy hablando del género humano. La verdadera Mary Helen está allá adentro, no es esta que nosotros vemos. La verdadera Linda no es esa. Está dentro, está dentro. Y esa quiere salir, pero no puede. No sale, no surge, no es liberada, porque el hombre exterior está molestando. Y entonces el apóstol Pablo, volviendo al principio, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, el hombre exterior, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No tengo la capacidad de hacerlo, porque el hombre exterior no me deja, me está estorbando. Entonces dice, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, entonces ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ese es el que lo está haciendo. Entonces,
el pecado mora en mí. Y cuando hago algo malo es el pecado, no es el verdadero yo de Dios que Dios me dio. Entonces, claro, algunos van a protestar ahorita y van a decir, no, ese es sobar la carne. No, cálmese. Si usted cree que eso es sobar la carne, usted tiene problemas mentales, porque no es eso lo que está diciendo la palabra. Y entonces dice, así que yo, dice Pablo, verso 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hablemos de la ley del pecado. La ley del pecado. Existen varias leyes. La ley de la gravedad. Aquí está esta botellita. Y yo podría agarrar a Oscar ahorita y decirle, levanta esto así. Y me la va a sostener unos 10 minutos, 15 minutos, pero allá a los 20 minutos va a empezar así, porque no va a aguantar. Se la va a topar para disimular, pero no va a aguantar así. Y tarde o temprano esto que subió va a tener que bajar. Entonces, esa es la ley de la gravedad. La ley del pecado es que usted hoy puede decidir. Usted puede decidir hoy. A partir de hoy, Señor, me voy a poner en ayuno. Y se pone en ayuno 40 días y 40 noches. Pero al día 41, ¿qué va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar? Dígame. La tentación, la ley. Va a comer. Les va a dar hambre. Sí. Les va a dar hambre. Y van a... Hambre de todo. Y hambre de todo. Y van a pecar. Al día 41 van a pecar. O usted dice, voy a hacer vigilia. Ok, haga vigilia. Y a las 6 de la mañana, ¿qué pasa después de que termina la vigilia? Muchos se van a dormir. ¿Por qué? Porque están queriendo violar una ley. Usted no puede estar despierto para siempre. Tiene que dormir. Su cuerpo lo necesita. Usted tiene que comer. En algún momento va a tener que comer. Puede hacer ayuno, pero va a llegar un momento que le va a dar hambre. La Biblia dice que Jesucristo dice que ayunó 40 días y 40 noches. Y después que terminó, los ángeles venían y le servían, dice la Biblia. Porque tuvo hambre. Es lógico. Entonces, ¿qué pasa con la ley del pecado? Que es una ley. Y no la podemos vencer en nuestras propias fuerzas. Si usted dice, no, yo ya no voy a hacer tal cosa, lo que sea que usted haga, usted sabe qué es lo que usted hace. Yo no me voy a poner a preguntar qué es lo que usted hace. Esa es su vida privada. Pero lo que sea que usted haga, usted ha estado sufriendo por mucho tiempo porque usted quiere agradar a Dios. Yo estoy seguro que los que me están viendo, los que me están oyendo y ustedes que están aquí, quieren agradar a Dios. Pero ese querer agradar a Dios está en ustedes, pero no el hacerlo. Porque hay una ley en sus miembros que los lleva cautivos a la ley del pecado. Ustedes dicen, ya no voy a pecar, pero vuelven a pecar. Hermano, ¿por qué nos está acusando? Porque es la verdad. Si un pastor a usted le dice que él no peca, ese es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque todo ser humano que haya recibido a Cristo tiene un hombre interior, pero sigue teniendo un hombre exterior. Y la ley del pecado es una ley que no puede ser quebrantada con nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos vencer la ley de la gravedad, como tampoco podemos vencer la ley del pecado que está morando en nuestros miembros. Eso es lo que la Biblia dice, que está en nuestros miembros. No es algo que está fuera de nosotros.
que nosotros vamos a decir, no lo voy a dejar entrar al pecado, no lo voy a dejar entrar. No, si ya está dentro. Ya está dentro de sus miembros. Entonces dice el apóstol Pablo que esa ley que está en sus miembros, verso 23, se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Yo no quiero ser así, soy un miserable. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que después de haber cometido un pecado se siente un miserable? Se siente miserable y usted dice, no, Señor, yo no tenía que hacer esto. ¿Por qué tuve que hacerlo? Señor, no debía de hacerlo. No, miserable de mí, ¿quién me librará? Y entonces la respuesta está en el verso 25. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, esto está duro, hermano. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que él, lo que él está diciendo es, hermano, yo aquí a ustedes les predico, pero al ratito salgo corriendo a echarme mis cervezas. No, él no está diciendo eso. Él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es que nosotros debemos de entender la realidad de que mientras nosotros no podamos llegar a la solución de esta incertidumbre en nuestra vida, no vamos a poder avanzar. Porque con la mente vamos a estar sirviendo a Dios. Este es un Pablo preocupado, queriendo librarse de esta situación, igual que usted y yo. Amén. Porque somos sinceros y queremos agradar a Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, yo con mi mente sirvo a la ley de Dios. Pero cuando estoy en la carne, yo sirvo a la ley del pecado. Ese es el problema que tengo. Pero luego en el capítulo 8, porque quiero decirle que los capítulos los pusieron los hombres. En el original no existen capítulos ni números de versículos. La escritura está escrita toda así, de un solo, seguido. Y ya va a ver por qué no leí la segunda parte del verso 1. Ahora pues, capítulo 8, verso 1 de Romanos. Ahora pues, o sea, ahora pues, ahora que ya vimos la realidad nuestra. ¿Cuántos ya vieron la realidad suya? Somos pecadores. La ley del pecado. La ley del pecado, más bien dicho, mora en nosotros. Porque ya no somos pecadores, ahora somos hijos de Dios. Amén. Amén. Pero tenemos el pecado morando en nosotros. Entonces, ahora pues, ¿qué? Ahora que estamos en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay, oiga, para los que están en Cristo Jesús. O sea, la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos quita la culpa. Ya no tiene usted que sentirse culpable, porque ya no hay condenación. ¿Cómo se lo explico? Porque cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, Él vino a pagar por ese pecado que había en usted y en mí. Y entonces la condenación vino sobre el cuerpo de Cristo. Sobre el cuerpo de Cristo. Cristo recibió la condena de la ley a causa del pecado que usted y yo estábamos esclavos, en el que usted y yo estábamos esclavos. Entonces, nosotros, dice la Biblia, que estamos en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, como estamos en Cristo, Cristo ya fue condenado. ¿Me explico? La condena que le tocaba a usted ya pasó. En el cuerpo de Cristo, el pecado fue condenado.
entonces ya usted ya no va a volver a ser condenado por ese pecado. Ya no, porque ya Cristo pagó, porque con una sola ofrenda, dice Hebreos, hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Delante de Dios ya no hay condenación para los que están en Cristo. Amén. Entonces, ya no nos culpa y ya no hay más juicio contra nosotros en ese sentido en cuanto al pecado, porque el Señor vino a resolver el problema del pecado. Ahora, en esta Biblia y en muchas de las que ustedes tienen, dice la segunda parte, dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso ya contradice lo que Pablo acaba de decir. Porque primero dice que no hay condenación y después dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, en otras palabras, ya no hay condenación, pero eso sí, si anda en la carne, sí se va a condenar, dicen muchos, ¿verdad? Y yo sé que algunos se van a poner enojados conmigo con esto que estoy diciendo, pero hermanos, perdónenme, pero la palabra de Dios es clara. Y entonces, ¿por qué aparece eso ahí? Yo no lo estoy quitando, porque los manuscritos más antiguos no traen esa segunda parte. Alguien se la añadió, pero los manuscritos más antiguos no dice eso. Más adelante sí lo dice, pero ya en el contexto donde lo dice más adelante es otra cosa muy diferente. O sea que para no ser condenados no puede existir ¿cómo se dice? No puede haber un requisito para que usted no sea condenado. El único requisito que existe, ¿usted sabe cuál es? ¿Quién sabe cuál es el requisito para no ser condenado? La sangre de Cristo. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, oiga, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él no vino a condenar. Él vino a condenar el pecado en su cuerpo en la cruz del Calvario. Entonces, si Él no vino a condenar, ¿por qué la gente cree de que para poder ser salvo necesita andar en el Espíritu y no en la carne? La única forma en que usted puede ser salvo es creyendo en Jesucristo. Ahora, más adelante en el verso 2, todavía no me maten, espérenme. En el verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que nos libera de la ley del pecado y de la muerte? Porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me libra de la ley del pecado y de la muerte? Porque el pecado mora en mis miembros, pero ¿qué me libra de la ley del pecado y de la muerte? Lo que me libra es otra ley más fuerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu es más grande. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo único que puede vencer a una ley es otra ley más fuerte. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo aquí? Amén. Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la ley del pecado mora en mis miembros, pero yo tengo la autoridad y tengo la ayuda del Espíritu Santo para poder vencer el pecado. El no entender esto es lo que nos hace pecar a cada rato. El no entenderlo es lo que nos hace pecar. Entonces, ¿cómo
venzo el pecado? ¿Cómo venzo el pecado en mi vida? Eso que me avergüenza, eso que me atrapa, eso que me sigue. Miren, yo les voy a decir una cosa, y los que me están viendo les voy a decir esto y les va a doler, pero tengo que decirlo. La mayoría de cristianos, y que son muy buenos cristianos, que son buenas personas, no pecan con el cuerpo. Muchos dicen, no, yo no adultero, no, yo no tomo, no, yo no fumo. Sí, pero deseas la mujer de tu prójimo. Eso está en el alma, eso no se ve, pero es el hombre exterior y es igual de pecado. Jesucristo lo dijo, el que mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Y lo mismo las mujeres, porque las mujeres no se quedan atrás. Porque cuando hablamos del género humano, estamos hablando de todos, estamos hechos de la misma pasta. Entonces nosotros tenemos que entender esto, porque lo único que nos libra, lo único que nos hace vencer la ley del pecado y de la muerte es el espíritu, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, el estar en Cristo Jesús, es mucho más amplio que solo decir yo estoy en Cristo, porque también eso lo tenemos que entender. Mi esposa me leyó un día de estos un versículo que a mí me impactó porque está unido a esto. San Juan capítulo 15, versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, oiga esto, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto sin mí. Yo soy la vid, dice el verso 5, y vosotros los pámpanos. Oiga, todo pámpano, ¿cómo dice? Que no da fruto. Yo soy, ¿cuál es? Yo soy Juan capítulo 15, 15, vosotros verso. los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahí está. El que permanece en mí, estamos leyendo San Juan 15:4. El que permanece en mí y yo en él, verso 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿qué es estar en Cristo entonces? Estar en Cristo no es levanté la mano y voy a la iglesia y me duermo en el culto. No. Estar en mí no es andar con la Biblia bajo el brazo y nunca leerla, porque se nota cuando uno no la lee, porque no se la sabe. Porque no se la sabe. Entonces el permanecer en Él es que yo no tengo esos espacios, como dicen muchos, hay que separar un tiempito para orar. No, señores, es 24/7. Amén. Amén. Es 24/7. Es a cada instante de mi vida. Donde quiera que yo ande, desde que me levanto hasta que me duermo y hasta en sueños. Yo estoy pegado a Él. Yo permanezco en Él. ¿Por qué? Porque Él es la vid y yo soy la rama. Y ningún pámpano puede dar frutos si no permanece en Él. Entonces, dice, todo pámpano que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. ¿Quiere usted llevar fruto? ¿Quiere usted manifestar la vida de Jesús en su vida y no el pecado? Es viviendo esa ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Viviendo en Él, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Él en nosotros y nosotros en Él. Estamos pegados. Él es la vid. Él está en nosotros y nosotros como pámpanos pegados en Él. Y entonces la savia de Él surge. Yo
estoy experimentando un tiempo de gloria donde a veces a las 2, 3 de la mañana el Señor me levanta y me empieza a explicar la palabra y yo digo, wow, Señor, esto no lo había visto. Les comparto a mi esposa, nos sentamos aquí y les comparto, les digo, miren, esto es lo que el Señor me mostró, esto es lo que hemos estado predicando durante años, pero esto es lo que dice el Señor que significa. Entonces viene el rema de parte de Dios. Entonces el pecado, el primer rema que no nos gusta es que el pecado mora en mis miembros. La ley del pecado mora en mis miembros, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, sí, el pecado mora en mis miembros, pero yo lo puedo callar viviendo con el Señor, viviendo pegado a Él, porque mientras Él siga fluyendo en mí, no va a haber tiempo para pensar en el pecado. No va a haber lugar para el hombre exterior. Cada vez que se quiera levantar, lo vamos a aplastar con la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar vestidos con la coraza de justicia. Vamos a estar vestidos, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Vamos a estar calzados los pies con el apresto del evangelio. Vamos a tener el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vamos a tomar el yelmo de la salvación en nuestras mentes y vamos a tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, en la medida que nosotros vivimos en conexión con el Señor, vamos a dar fruto. No va a ser nuestros esfuerzos humanos por quererle ayudar a Dios, sino Dios ayudándonos a nosotros a través de su savia que va a estar fluyendo hacia nuestras vidas, en nosotros, lo que nos va a dar la victoria. Así es que esta mañana, eso es lo que el Señor nos ha entregado. Es poquito, pero es mucho a la vez, porque esto a mí me da libertad, esto a usted le tiene que dar libertad, esto a usted le tiene que dar vida, esto a usted le tiene que bendecir. Y yo quiero orar con ustedes. Pónganse de pie, vamos a orar por los hermanos que están viendo este video. Vamos a orar por ellos, vamos a orar los unos por los otros, Oh, levante sus manos delante de Dios, levanten sus manos y dígale: Señor, aquí estoy, Señor, delante de ti, en tu presencia, reconociendo, Señor, mi necesidad, reconociendo y entendiendo, Señor, de que soy una persona necesitada de tu presencia, Señor. Dios mío, gracias, Señor, por tu vida en mí. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque a pesar de cómo estoy constituido, Señor, con un hombre exterior y con un hombre interior, te doy gracias, Dios mío, porque tú has dejado tu Espíritu Santo para ayudarme, para darme vida, para restaurarme, para cambiarme, para bendecirme. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí, a Linda, bendigo a Natalia, bendigo, Señor, a Diana, bendigo a Mary Ellen, Señor, bendigo a Oscar, bendigo a mi esposa, bendigo a todos los que no han llegado este día, Señor, bendigo a William, bendigo, Señor, a Abel, bendigo a José, Padre bendito, bendigo a Tita, bendigo a Belia, Señor, bendigo, Dios mío, bendigo a cada uno de ellos, Señor, que no han llegado, y aquellas personas que un día van a venir a este discipulado. Bendícelos, aquellos que están viendo, Señor, donde quiera que se encuentren. Señor, yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para que escuchen esta palabra y para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda llegar a sus vidas y pueda traer paz y pueda traer restauración por tu Espíritu Santo, Señor. La victoria está vivir pegado a Cristo. La victoria está en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es nuestra victoria sobre el pecado. Esa es nuestra victoria sobre todo aquello que nos
que nos impide ser bendecidos. Aleluya, Señor. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.